Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Para nosotros también, Leopoldo. A ver, varios temas para conversar con vos. En principio, a ver si nos podés traducir qué es lo que está pasando alrededor de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de la que vos fuiste parte o sos parte. Todavía no entiendo si en este momento, al haber una discusión sobre las autoridades, los cargos anteriores o las participaciones anteriores quedan inmediatamente ya modificadas, y teniendo en cuenta que de fondo está la asignación de recursos reservados hacia la nueva CIDE en una estructura sobre la que hay mucha preocupación, mucha duda, en la que hoy se terminaron de conformar, por otra parte. Se completaron 3 nombres que faltaban. Nombres propios, todo muy 90, digamos, ¿no? A ver, Leopoldo, explícanos un poco esa situación y, por supuesto, la gravedad que atañe. Bueno, vamos primero a lo formal. Efectivamente, como esta es una comisión creada por ley, no depende del reglamento de la Cámara de Senadores ni de Diputados, porque es bicameral, pero es creada por ley, las normas de funcionamiento son absolutamente distintas al resto de las comisiones del Congreso Nacional. Y en una de las diferencias es que está previsto que si por alguna razón el Parlamento no designa sus representantes ante la comisión para constituir la nueva comisión, las autoridades de la comisión, en este caso presidente, vicepresidente y los 2 secretarios, que tienen sus mandatos automáticamente prorrogados. Ajá. Es decir, concretamente, para ponerlo en términos más claros, yo sigo presidiendo la comisión hasta que se designen los nuevos miembros de la comisión y se elijan las nuevas autoridades. Bien. Tal vez es una de las razones por las cuales está presionando Patricia Bullrich y algunos otros sectores del gobierno para tratar de desplazarnos rápidamente de la comisión, intento que hicieron y se frustró la noche del 9 de julio cuando estaba jugando además Argentina con Canadá, que quisieron reunir 8 miembros porque la comisión tiene 14 y por lo tanto 8 en mayoría. Sí. En una especie de golpe de mano para quedarse con las autoridades de la comisión sin convocar a los legisladores de Unión por la Patria e incluso algunos de otras fuerzas políticas. Intento que se frustró porque hubo varios diputados y senadores, incluso de esas fuerzas, que no se prestaron a esa maniobra. Uh-huh. ¿Y por qué es la preocupación? Porque el presidente de la comisión tiene la facultad de iniciar tareas de sumarios de investigación cuando le llegan denuncias a la comisión respecto a la violación de la ley de inteligencia, cosa que ocurrió como efecto de la represión del 12 de junio. Hubo manifestantes, mujeres y hombres, que vinieron a denunciar a la comisión, a la Procubin, que es la Procuración de Violencia Institucional, y a distintos juzgados que habían sido sometidos en penales a premios ilegales e interrogatorios sobre su filiación política, cosa que está absoluta y definitivamente prohibido por la ley de inteligencia. Esas denuncias nosotros las recibimos cuando se trató de denuncias presenciales en nuestra comisión. Los juzgados de Loma de Zamora y de Morón nos remitieron también las actuaciones sobre esas denuncias. Está la denuncia de la Procubin y con todo eso hicimos lo que se llama la etapa preliminar de admisibilidad de las denuncias y después pusimos en marcha los sumarios de investigación. Bueno, dicho esto y explicado lo formal, vamos a lo sustantivo. Lo sustantivo es muy fácil de explicar. No hay país de la tierra, estamos hablando de países que tienen Estado de Derecho, regímenes constitucionales y republicanos, que su parlamento no sea el lugar donde se debate una ley de inteligencia. Uh-huh. Es decir, el control democrático empieza por el debate en el Parlamento. Aquí y en cualquier lugar, te reitero, de la tierra donde se funciona con instituciones de estas características, con Parlamento, división de poderes, etcétera. En Argentina ha sido así. La ley de inteligencia se sancionó en el gobierno de la Rúa como parte de un acuerdo político que previamente había recaído en la ley de defensa nacional sancionada en el gobierno de Alfonsín y en la ley de seguridad interior sancionada en el gobierno de Menem, en 3 gobiernos totalmente diferentes, pero que formaron parte del pacto democrático implícito y explícito sobre el que se han sostenido durante estos 40 años las instituciones de nuestro país.
se hizo cuando Cristina Kirchner reformó o eliminó la CIDE y la reemplazó por la AFI. Se debatió en el Parlamento 45 días el nuevo régimen de la ley de inteligencia. Este gobierno ha roto ese principio básico y pretende imponer una nueva estructura, en este caso la CIDE, que además han tenido la poca inteligencia de llamarla con una denominación que trae los peores recuerdos, pero eso es poca inteligencia o provocación, ¿no? Sí, o provocación, puede ser alguna de las dos cosas. Pretende imponer una nueva estructura de inteligencia por un DNU y además pretende asignarle a esa nueva estructura recursos extraordinarios que se le niega al resto de las áreas del Estado y por lo tanto al resto de los ciudadanos, también por un DNU. En este caso nada más y nada menos que una cifra de 100.000 millones de pesos, 105 millones de dólares, que además, para agravar aún más la situación y la arbitrariedad, los ponen bajo el manto de fondos reservados. Claro. Entonces nosotros estamos en este momento más que preocupados por los reemplazos que pueden ocurrir en la comisión, que todavía no ha ocurrido, por llevar adelante una acción muy fuerte en el Parlamento para voltear estos dos DNU. Nosotros no admitimos la idea de que se imponga un nuevo régimen o una nueva estructura de inteligencia sin que esto no pase por un debate parlamentario, y mucho menos que se le asignen fondos de esas características sin que también esto pase por un debate parlamentario. Claro. A ver, parece haber, por lo menos de palabra, parece haber vocación de distintos espacios de la oposición, las oposiciones propiamente dichas y algunas oposiciones que han acompañado al gobierno en varias votaciones. Parece haber más complacientes. Parece haber cierta decisión de no avalar esto. Llama la atención, hoy se conocieron declaraciones de Santiago Caputo, que es la persona que ha puesto a Neifer, que es el titular de la CIDE, que es un técnico mecánico, entiendo yo, con gran experiencia en Acumar, pero de inteligencia vaya uno a saber si efectivamente la tiene. Parece más bien ser hombre de confianza de Santiago Caputo. Santiago Caputo sale a elogiar con todas las palabras posibles y los adjetivos posibles a Mauricio Macri, quizá intentando que ese bloque no se sume al rechazo de este DNU. ¿Lo interpreta de esta manera o no? Puede ser, porque efectivamente en el PRO hay sectores que se identifican con lo que podríamos llamar una especie de republicanismo democrático, en los que no ha caído bien esto. Claro. Además, realmente, Pablo, entre nosotros, ¿qué legislador, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, va a hacer escuchar su voz para defender una asignación de 100.000 millones de pesos a fondos reservados en un país donde dicen que no hay plata para comprar medicamentos oncológicos, o que no hay plata para resolver el problema de los jubilados, o que no hay plata para resolver uno de los problemas que sí ayudaría mucho al desarrollo de la inteligencia argentina, que es pagarle a los profesores universitarios lo que no se les está pagando? Sí. Y han tenido que sufrir una caída del 45% en su capacidad de compra. Leopoldo, vamos a convenir que se han escuchado de los discursos más críticos y a continuación un pero muy grande, pero aquí tiene, presidente, las herramientas. No estamos para nada de acuerdo, esto nos parece una barbaridad, pero aquí tiene las herramientas. No hace falta argumentar a favor, está claro, para votar, para acompañar al gobierno. No, ya sé, pero esto es muy grosero, sí. Me da la impresión. Pero de todas maneras coincido con vos en el sentido de que estas declaraciones, que son muy auspiciosas, ha habido una declaración oficial del bloque de la UCR, también del bloque de la coalición cívica, también de muchísimos diputados que se encolumnan dentro del bloque que preside Pichetto, obviamente de la izquierda, y ni hablar de Unión por la Patria, pero bueno, eso se tendrá que reflejar después en las manos que se levanten, primero en la comisión de seguimiento de trámites legislativos, que es donde se tratan los DNU, y después, en todo caso, si esto no ocurre, en el recinto, claro, donde también se puede rechazar el DNU. A ver, más allá de esto, Leopoldo, está claro que la discusión por las autoridades de la Bicameral de Inteligencia tiene que ver con cuánta celosía se va a cumplir esa función en el esquema de inteligencia que está buscando el gobierno. Déjame hacerte esta pregunta. Estamos charlando con Leopoldo Moró, actual presidente de la Bicameral de Inteligencia.
¿Vos tenés menos prerrogativas o sentís más limitada tu capacidad de acción por estar en un momento de transición hacia nuevas autoridades o no? No, porque estoy ejercitando las funciones que el reglamento me otorga y me permite. Bien. Te acabo de explicar que lo he hecho en el caso de quienes vinieron a denunciar a premios ilegales y sobre todo interrogatorios sobre su filiación política, lo que está prohibido por la ley de inteligencia, que además le prohíbe a las fuerzas de seguridad hacer archivos o base de datos sobre la pertenencia de los ciudadanos, no solamente a fuerzas políticas, sino también a su adhesión a movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, raza, religión, etcétera. Bien. Y bueno, como son facultades que tengo, la limitación en todo caso no es que la siento yo, sino que hay un paso posterior a la instrucción del sumario que sí lo debe dar el pleno de la comisión, que es establecer las sanciones o las recomendaciones que surjan de la instrucción de ese sumario. Claro, ahí necesitan los votos, digamos. Claro, ahí necesitas el pleno de la comisión. Claro. Pero nosotros estamos llevando adelante nuestra tarea dentro de ese marco. Por ejemplo, también le hemos enviado, es la tercera vez que lo hacemos, en este caso ya lo hicimos con un tono de intimación, al Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, un pedido de informes acerca de este mecanismo de ciberpatrullaje que anunció que se va a poner en práctica y que puede estar rozando la invasión de la privacidad de ciudadanos, o que puede servir como instrumento para su seguimiento en materia de inteligencia ilegal a través de los mecanismos de la inteligencia artificial. Y bueno, todo eso nosotros lo estamos haciendo. Precisamente, tal vez, te reitero, por eso es que intentaron ese desplazamiento que se frustró, que demuestra que, por lo menos en esta materia, han empezado a aparecer algunos límites que le están imponiendo también la oposición que no se opone, por decirlo de alguna manera. Entiendo. Leopoldo, te cambiamos un poco de tema, más no tanto. Hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció esto, escucha. El Ministerio de Defensa envió hoy al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas en el primer párrafo de este artículo 27, como el mantenimiento de la paz, las fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y por supuesto por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia. Hace algunos años se firmaban pactos de silencio con los que causaron dolor y muerte para los argentinos. Hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley. ¿Qué tal, Leopoldo? Luis Pablo Giniger lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. En relación a lo que escuchábamos de Manuel Adorni, bueno, primero conocer su opinión sobre un proyecto de estas características. Repasamos, se trataría de las Fuerzas Armadas actuando como fuerza de seguridad interior en casos de terrorismo. Ahí se abre la pregunta de, bueno, ¿qué es terrorismo? Además del hecho de que participen en sí las Fuerzas Armadas actuando en territorio nacional. Terrorismo ya está claro que es una movilización en contra de protesta en frente al Congreso. Pareciera, ¿no?, que están pensando en eso, sí. Sí, efectivamente, eso lo piensa el gobierno. Ahora no lo pensó la justicia, que descalificó el intento de asignarle todos esos delitos o supuestos delitos a los manifestantes. La justicia desechó en dos instancias, tanto en primera instancia como en segunda instancia, independientemente de que dispuso algunas detenciones, pero por otras razones, desechó todos esos argumentos, esa falacia, esa ficción de que la movilización del 12 de junio estaba inspirada en el terrorismo, en la desestabilización de las autoridades constitucionales, en fin, en todo lo que dijo primero la oficina del presidente, en esos ataques de delirio autoritario que tiene Milei, y después copió y firmó Stornelli. Todo eso quedó desechado. Ningún manifestante ha sido procesado por esa razón. Entonces no es un argumento. En Argentina no hay terrorismo, o por lo menos no hay ningún atisbo de terrorismo activo. Es un argumento para cambiar también, en este caso, por un proyecto, la esencia de la Ley de Seguridad Interior y en todo caso seguramente
en los próximos días o semanas o meses va a aparecer una idea de cambiar también la ley de defensa nacional. Esto se va a ir incrementando, todo esto que está pasando está conectado entre sí. Lo de la ley de inteligencia, lo que acabamos de escuchar de Adorni, lo que ha sucedido con la visita al penal de Seiza y a Campo de Mayo, con la idea de ver qué camino pueden transitar para darle libertad a los genocidas, el esfuerzo cultural y político que están haciendo en las redes sociales del gobierno de Milei, ya no solo para consolidar el negacionismo, sino para incluso reivindicar la metodología que se usó en la época del proceso militar, cosa que hizo el diputado Benedit cuando salió de Seiza. No solamente reconoció que habían ido, sino que dijo que habían ido a visitar combatientes contra el marxismo, que eran héroes nacionales y qué sé yo, y puso como figura emblemática de esos héroes Astiz. Todo va en la misma dirección. Sumo a la lista la nueva CIDE, ¿no? Bueno, y lo de la nueva CIDE ni hablar, que efectivamente viene a traer a la vieja CIDE, que es la CIDE que encubrió el atentado a la AMIA. No lo digo yo, lo han dicho los tribunales locales y los tribunales internacionales, que condenaron al Estado argentino por encubrimiento, precisamente por la labor que en esa materia llevó adelante esa vieja CIDE, que hoy se quiere resucitar. Ahora, ¿todo esto por qué está pasando? ¿Por qué pasó lo que pasó el 12 de junio? ¿Por qué aparecieron otra vez apremios ilegales, interrogatorios sobre filiaciones políticas? ¿Por qué ahora mandan esto? ¿Por qué quieren hacer patrullar las calles por fuerzas militares? ¿Por qué quieren transformar a las Fuerzas Armadas en fuerzas policiales? Porque se les está cayendo a pedazos el plan económico y el ajuste ya es insoportable para la sociedad. Leopoldo, van en paralelo, las dos cosas, muchachos, van en paralelo. Leopoldo, a medida que el plan económico impone mayores sacrificios, mayor represión. Claro. ¿Qué suerte puede correr un proyecto como este en este Parlamento, en el actual Parlamento? A ver, yo no pierdo el optimismo porque creo que hay cosas que no forman parte de la grieta, o no deberían formar parte de la grieta, o en todo caso deberían formar parte de una nueva grieta. En todo caso la nueva grieta es quién está con la democracia y quién está en contra de la democracia, no quién está con el kirchnerismo o es antikirchnerista, o quién está con un programa económico neoliberal, o quién está con un programa económico nacional y de desarrollo industrial y productivo. En todo caso habrá una nueva grieta. Bueno, vamos a ver cómo se para el Congreso o los bloques en el Congreso en esta nueva grieta. Y la nueva grieta, la que nos desafía el gobierno de Milei y de Bullrich, ¿es democracia o antidemocracia? Leopoldo, muchísimas gracias por la paciencia, por explicarnos y por los fundamentos. Un gran abrazo. No, al contrario, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Leopoldo Moro, diputado nacional, es el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, nos explicó cuál es el apuro, por qué hay tanto apuro para poder consensuar nuevas autoridades de esa bicameral, una bicameral establecida por ley que sigue funcionando con su presidencia, pero claro, con una mirada muy distinta. Después necesitan los votos, lo explicó. Necesitan los votos para las cosas que se discutan y se promuevan desde la presidencia de la bicameral de inteligencia. Pero esto último que reflexionaba ante la pregunta de Luis, me parece que tenemos que retener. Porque nos lleva a la marca la visita de diputados y diputadas a represores, es grave, por supuesto que lo es, pero mientras eso ocurre y nos detenemos en ver quién estaba al tanto y por qué se promovió, mientras el gobierno hace cosas en virtud de todo aquello por lo cuales estos tipos están presos. Claro, decir, claro. Por esa continuidad de ese modelo. El modelo económico, pero además el modo en que se planea ejercer la represión respecto al que proteste, que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Que lo vimos, no hay que pedirle un esfuerzo imaginativo a nadie. Hubo una protesta frente al Congreso en el momento de la ley bases, hubo represión y a las personas que fueron detenidas se las acusó de terrorismo y promover un golpe de Estado. Hay 2 personas que están detenidas y por delitos que son relativamente menores, aunque es grave que estén 2 personas detenidas eventualmente por eso, pero eran más de 30, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Bueno, esta es la gravedad del asunto, digamos. No es lo que podría significar que diputados y diputadas estén tramando en la visita a Astiz. Tiene que ver con lo que el gobierno ya está haciendo en términos de un mismo plan económico y en términos de cómo va perfeccionando la maquinaria
represiva. Para el momento, cito a Leopoldo Moró, recién charlando con nosotros, en que los esfuerzos sean aún mayores si la sociedad empieza a despertar, o ese sector de la sociedad despierta, empieza a entender que la casta era la propia sociedad y que el truco no funciona si no es con salarios más bajos, desempleo, gran crisis que la pagan los laburantes. 4.50. Que vuelvan las ideas. Deja tu